Hola amigos, bienvenidos un día más al canal Secretos de Luz. Muchas gracias a todas las personas que apoyáis el canal. Me encanta veros aquí de nuevo conmigo, escuchando lo que el tarot tiene que contaros y deciros y aconsejaros para vuestro desarrollo espiritual y para que sobre todo seas feliz. Vamos a comenzar con la tirada del tarot para los meses enero, febrero y algo de marzo de este 2022 y continuamos con el signo de Cáncer. Los nacidos bajo el signo de Cáncer son personas completamente emocionales, son muy sentimentales, son imaginativos, son cariñosos, protectores y muy sensuales. A la vez pueden ser tímidos y sensibles, pero son excelentes amantes. Es un signo muy divertido, muy amigable y muy confiado. Para esta tirada, queridos amigos, voy a tener en cuenta los tránsitos planetarios que van a regentar este signo durante los próximos meses y lo voy a complementar con la tirada de tarot, ¿vale? Te recomiendo, Cáncer, que te tomes tu tiempo para escucharlo, para verlo detenidamente. A veces hablo muy rápido, pero es que me embalo y te quiero contar tantas cosas que me vuelvo loca. Entonces, si tienes que pausarlo y volver atrás, te aconsejo que lo hagas, ¿vale? Tómate tu tiempo. Si quieres escuchar tu secreto especial del tarot, quédate conmigo hasta el final del vídeo porque lo que te voy a contar es muy fuerte. Y si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a mi canal, apoya este proyecto hecho con muchísimo cariño para ti, que estás al otro lado. Bien, vamos a comenzar con los eventos astrológicos que te van a rodear en estos meses. Cáncer. Vas a dar muestras de gran realismo a la hora de planificar y de pensar. Vas a estar muy concreto, muy determinado. Vas a buscar solo objetivos que te convenzan, no vas a perder el tiempo. Por lo que se refiere al trabajo, bien, te vas a dedicar a actividades relacionadas con Venus, que va a estar contigo acompañándote. Actividades como las artes, las relaciones públicas, o te dedicarás a viajar y hacer turismo. En temas afectivos te va a ir bien. Cuentas con mucha presencia planetaria en el área del amor. Vas a recuperar ideales vinculados con la sensibilidad y con la solidaridad tan propias de tu signo, al tiempo que te vas a mostrar muy afectivo y muy sensible. Júpiter va a estar en tu casa 12, te asegura protección personal en todos los ámbitos. Cáncer es un signo muy sensible, muy susceptible a lo que recibe de su entorno. Tiene un poquito el ánimo variable y creativo. Estos meses Saturno va a estar en tu casa 5, el área de la creatividad, el área del pensamiento, y va a hacer que te comportes de modo un poquito más realista, más concreto y con una gran capacidad realizadora. Así que aprovecha el momento para avanzar, Cáncer. Sigue la crisis un poquito en pareja, pero seréis ayudados por el Sol y Venus, ¿vale? Que os van a regalar erotismo a flor de piel, ideales. Vais a luchar por concretar vuestros sueños que pasarán a primer plano. Es época para crear, para sentir y para entregarte a los aspectos más profundos de tu existencia. Estos meses Cáncer contará con mucha fuerza y ganas para emprender y realizar todo tipo de actividades. Vas a contar con numerosos planetas, todos ubicados en tu casa 9, el área de los ideales, de los sueños, de los viajes, de lo que deseas realizar en tu vida. Estás ansioso de cambio, Cáncer, de realización, ¿vale? Y lo vas a conseguir. A partir de la mitad de febrero, toda esta energía astral se va a desplazar a otra área de tu vida, la casa 10. La casa 10 es el lugar de la profesión, de la carrera, del estatus social, del deseo de progreso, de tu lugar en el mundo. Vas a lograr objetivos concretos si persistes en cumplir y hacer realidad tus sueños, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que te quieren decir las cartas. ¿Cómo le va a ir en el laboral y económico a mi querido Cáncer en estos meses, enero, febrero, parte de marzo de este 2022? Vale. Estoy viendo que vas a tener suerte en el ámbito del trabajo y de los negocios. Estoy viendo que vas a recibir la presencia de tránsitos prósperos, ¿vale? Vas a tener a Venus, que es tu benefactora de temas materiales, te va a ayudar con las relaciones, con los contactos y también con el dinero. Se va a encontrar en Sagitario y en tu casa del trabajo, ¿vale? Para tener suerte en tu economía, debes dedicarte a este tipo de asuntos, pero en ámbitos sagitarianos. Por ejemplo, la hostelería, la enseñanza, los viajes. Vas a tener la presencia de varios planetas en tu casa de los ideales y la de Saturno en el área del conocimiento. Son muy buenas noticias. Es momento, Cáncer, para aprender, para enseñar, para conocer y para disfrutar
van a ser muy importantes. Vas a contar con capacidad realizadora. El signo de Leo va a ser quien gobierne tu casa del dinero y los recursos, y Sagitario la del trabajo. Los dos juntos son muy positivos porque te aportan apertura, expansión, habilidad ejecutiva. Vas a querer ser más independiente y viajar, ¿vale? Sigue la presencia también de una importante conjunción planetaria en tu casa de los ideales, la 9, por lo que cuentas con gran capacidad para hacer realidad tus deseos, tus sueños, pero no cualquier deseo, sino los deseos más profundos, los que realmente toquen tu alma. Ha pasado un tiempo oscuro en tu vida, Cáncer. Veo que en tu situación financiera las cosas finalmente van a avanzar, ¿vale? Va todo bien, pero alguien aquí no puede creer tu avance. Hay gente que duda de tu personalidad, que duda de tus habilidades. O sea, todo está avanzando para ti y sientes que estás en el camino correcto, que las cosas empiezan a mejorar para ti. Aparece un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, un nuevo negocio, oportunidades, incluso algo que se había demorado. Puede ser que también sea una nueva casa, un nuevo hogar, un aumento de sueldo que tanto esperabas, ¿vale? Llega la carta que indica que te vas a sentir empoderado, te vas a sentir mejor en una frecuencia vibracional alta que va a resonar en ti. Tal vez esto tiene que ver porque te has enfocado mucho, sobre todo has enfocado mucho tus pensamientos en reprogramar tu mente, en no enfocarte tanto en el problema sino en lo más positivo, porque veo que estás haciendo un cambio interno en ti, súper estable y súper importante. Bien, pues este cambio te está llevando a una mejor estabilidad económica. Cáncer, no tengas miedo a avanzar, porque algo nuevo, algo creativo, una expansión, una implementación en el negocio, es algo diferente, pero va a ser muy exitoso para ti. Continúa por donde vas, Cáncer, y no tengas miedo si ves que las cosas se complican un poquito. Esto suele pasar. En cuanto vemos que las cosas se complican un poco, decimos, no, lo dejamos aquí porque no quiero problemas. Tienes que continuar, Cáncer, porque te espera algo muy, muy, muy bonito. Vamos a continuar con el área de la familia, de las amistades y del círculo cercano. Si quieres escuchar tu secreto especial del tarot, quédate conmigo hasta el final del vídeo porque lo que te voy a contar va a ser alucinante. Y si te gusta lo que estás escuchando, te invito a que te suscribas a mi canal, que me dejes un like, que me dejes un emoji, un comentario, aunque sea una carita sonriente. Mira, me basta. Bien, familia, amistades, círculo cercano para el signo de Cáncer en los meses de enero, febrero y parte de marzo. Tenemos en cuenta que vas a tener a Libra en tu casa 4. Esto te va a aportar mucho equilibrio familiar, sobre todo en el hogar, pero por otra parte vas a querer dedicarte a realizar actividades sencillas con tu gente, sencillas y concretas, para disfrutar junto a ellos, amigos o familia, tales como pasear, comer, ir al cine o simplemente pasar un día con la naturaleza y con tu familia o tus amigos. O sea, todo lo que se refiere a este ámbito se va a teñir de dulce, de armónico, en espíritu taurino, que será el signo dominante del periodo, el que va a estar contigo. Él, el signo de Tauro, te va a imponer tranquilidad y amor para el disfrute. Tenemos en cuenta que varios planetas en la casa de los ideales, valores, ambiciones espirituales a nivel personal, van a llenar de una nueva energía tu vida en familia, ¿vale? Así también como la de tu círculo cercano, tus amigos. Vas a dar una gran importancia a la pareja y a los valores que sustentan el vínculo con la persona que tú quieres y con tus hijos, tu familia cercana. Aprovecha, Cáncer, para planificar juntos proyectos que transformen la vida cotidiana de cara al futuro. Vas a tener también una potente conjunción astral. Esta conjunción va a animar a tu espíritu, te va a influir positivamente en tu vida de familia, así como con tus amigos también, porque sois personas profundas. Los Cáncer sois de valores éticos ligados a los sentimientos, a la protección, a la tradición. Es posible que te mudes junto a quien tú quieres, que haya transformaciones en tu vida cotidiana y que otra gente esté por llegar, por conocer. Tienes grandes posibilidades de realizar junto a tus amigos, tu familia, viajes o mudanzas, ¿vale? Creatividad la vas a tener a cascoporro. Vas a buscar un sentido espiritual
tu existencia y lo vas a encontrar. Bien, en las cartas nos aparece una buena armonía, una positividad, ¿vale? Si te enteras de algunas críticas hacia ti, de personas de tu entorno laboral, Cáncer, no te deprimas ni te rebotes, ¿vale? Lo inteligente es que con todo tu aplomo consideres si has hecho a diario todo lo que debías hacer en el trabajo o si tu actitud hacia las personas de ese entorno ha sido la correcta. Tienes que ser sincero, Cáncer, porque la persona que puede perder o ganar eres tú. Es decir, si has fallado en algún aspecto, no tengas apuro en reconocerlo, ¿vale? Porque es un gesto de humildad, eso a ti te honra. Es lo último que esperan tus detractores, tus enemigos. Así que procura no estresarte por ello. Ten cuidado también con los comentarios que haces delante de la familia. No te excedas, porque puedes tener problemas, puedes tener trabas, desconfianzas, celos. Todo esto puede aparecer. Malentendidos, sarcasmos, confusiones. Lleva cuidado con los comentarios que haces delante de la familia, ¿vale? Mira, aquí aparece alguien del pasado, una amistad, alguien de tu círculo cercano o alguien familiar. Esta amistad o esta persona, tú la creías perdida o terminada, ¿vale? Pero esta persona regresa. Y regresa con fuerza, Cáncer, regresa con ganas de recuperar los lazos que os unían. Esto va a ser muy beneficioso para ti, porque vas a querer recuperar el tiempo perdido con esta amistad, con esta persona, y vas a sentir que el tiempo no ha pasado para vosotros. Realmente esta persona te aportaba mucho, Cáncer, aportaba mucho a tu vida, y en ocasiones pensabas mucho en él o en ella, le añorabas, te acordabas mucho. A veces los reencuentros, Cáncer, pueden ser una especie de redescubrimiento de la amistad, ¿sabes? Ya que esa energía que te ha dado durante años no se ha ido, no se ha esfumado, sigue intacta, sigue aquí. Así que aprecia los buenos momentos y los momentos nuevos que vas a pasar con esta amistad del pasado y vuelve a incluirla en tu vida, Cáncer. Si ha vuelto es porque tiene que estar presente en ella. Bien, vamos a pasar al signo del amor. Cáncer, ¿qué te va a pasar en el amor en estos meses, enero, febrero y marzo del 2022? Te recuerdo que si quieres escuchar tu secreto especial del tarot, quédate conmigo hasta el final del vídeo, porque lo que te voy a contar te va a encantar. Y si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a mi canal, déjame un comentario, un emoji, un like, lo que tú quieras. Tenemos en cuenta que en el amor vas a tener al Sol, es el astro más importante. Tenemos también a Plutón, que es un planeta pasional y regenerador. Tenemos a Venus, la diosa del amor, y Mercurio, el astro que rige la comunicación. Él se encuentra en tu casa 7, la del matrimonio y la pareja, y en el signo de Capricornio. Este hecho te garantiza a ti seguridad y responsabilidad. Además, el Sol, Marte y Mercurio se van a hallar del 20 al 28 en tu casa 8, la del sexo, y en el signo libre de Acuario. Te lo vas a pasar pipa. Bien. Desde hace tiempo, Cáncer viene sufriendo conflictos en su pareja y esta energía sigue presente todavía, ¿vale? Estos meses, sin embargo, va a haber de todo un poco y vas a estar más que protegido. Plutón en Capricornio, en tu casa de la pareja, te va a ayudar, ¿vale? Trata de suavizar los conflictos por medio del diálogo, ¿vale? Y el establecimiento de acuerdos. El Sol y Venus estarán en tu casa 8, la del sexo y las relaciones eróticas. Te van a traer un poquito de alegría, te va a revivir un poquito la pasión perdida. Y para los que estéis solteros os van a traer noviazgos, bien, relaciones. Plutón en Capricornio va a complicar un poquito tu mundo afectivo, ¿vale? Se encuentra en tu casa 8 y esto no es nuevo para ti, ya que desde hace tiempo se halla en esta posición y está generando un poquito de crisis en tu relación. Lo cierto es que si todavía seguís juntos, es probable que ya hayáis aprendido uno del otro y podáis capear un poquito el temporal que se cierne durante esta época sobre vosotros. Si así no fuera, si no habéis sabido capear el temporal, la separación es casi segura, ¿vale? Cáncer, yo en las cartas veo inestabilidad en tu relación, como si ya no quisieras formar parte de ella, como si te sintieras estancado en el tiempo. Es una situación que está pasando ahora. Estás con alguien con quien no quieres estar. Hay inestabilidad en esta situación. Siento
que tú ya notas que en todo el tiempo habéis tenido como subidas y bajadas en vuestra relación. Esta persona te ha afectado seriamente a tu vida, quizás peleas, insultos, espero que no. Esto te está doliendo a ti profundamente. Siento que las cartas me dicen que y que estás ahora mismo sufriendo por esto, pero quieres dejarlo atrás. No soportas esta situación, Cáncer, porque tú has invertido mucho y esa persona ha dado la mitad de lo que tú a la relación, ¿vale? Cáncer, hay algo oculto, hay alguien oculto, pero va a haber un cambio de suerte para ti, ¿vale? Porque sale una comunicación de un día para otro, así, de buenas a primeras. La persona que viene quiere avanzar contigo y estar en una relación más seria contigo. Esta persona busca seguir su vida pero junto a ti. Y probablemente, aunque no seas consciente, tú te sientes de la misma manera. Es una persona que en el pasado, porque me vuelve a salir el pasado, ha tenido muchos desacuerdos contigo y te afectó mucho esa relación a ti, porque hay desconfianza, hay desacuerdo, hay problemas, pero tu cabeza está en otra parte, Cáncer, porque esta persona no tiene buenas intenciones contigo. Parece como que quiere utilizarte. La decisión tuya va a venir sola. Vas a saber salir de esto con grandeza y con sabiduría. Piensa, Cáncer, que las cosas que nos pasan ocurren casi siempre por alguna razón. Y en ocasiones, la mayoría es para que aprendamos, para seguir subiendo escalones en nuestro desarrollo personal. Para los que estáis solteros, nos aparece estabilidad. Nos aparece el inicio de algo, el compromiso definitivo de una relación que estaba en el aire o que no se había dado aún. Sigue apareciendo el pasado, ¿vale? Quizás a alguien que finalmente ha despertado y se ha dado cuenta de lo especial que eres y que no quiere perderte. Esta persona ha aprendido una lección contigo, ha confrontado sus propios demonios y siento que esta persona finalmente viene a quererte ofrecer, sobre todo si es una conexión de almas gemelas, quiere proponerte algo serio. Es como que esta persona sabe que tú eres lo mejor que le ha podido pasar en la vida. O sea, está dispuesto o dispuesta a dejarlo todo por ti, a tomar riesgos. Si es alguien nuevo, no importa. El tema es que es una conexión inmensa entre tú y alguien más. Algo destinado, algo kármico. Sientes que esto es y puede ser para siempre, que puedes avanzar entre tú y esta persona. Os vais a tomar el riesgo de ir hacia adelante. Y esto te va a ocurrir a ti, Cáncer. Ya te está pasando. Bien, vamos a continuar con el tema de la salud. En el amor te va a ir muy bien, sobre todo si estás soltero. Madre mía, qué bien, Cáncer. Ya era hora de que te pasara algo bueno, que estás sufriendo muchísimo. Y si estás en pareja y estás sufriendo con tu pareja, ya sabes lo que tienes que hacer. Valorar si merece la pena, poner en una balanza los pros y los contras y vivir feliz, con lo que a ti te haga feliz, no lo que los demás esperan que tú hagas. Te lo digo por el tema de la salud, porque tú eres una persona que te comes muchísimo la cabeza en lo que los demás piensan de ti, en lo que debes o no debes hacer, y te olvidas de lo que quieres hacer, de lo que tú sientes. Bien, en la salud, vamos a ver. El signo de Cáncer rige el diafragma, el estómago y el pecho. Los trastornos de la digestión, los efectos hipocondríacos, el histerismo, la melancolía, son estados que se pueden dar debido a la sensibilidad que aporta el signo de Cáncer. Tú te sientes bien en tus zapatos, ¿vale? Tanto relajado como enérgico y reactivo. Tú, Cáncer, sabes exactamente dónde estás y qué es lo que quieres. El amor te hace mejor, el amor te trasciende. Tu belleza interior coincide con tu belleza exterior. Por tu salud vas a tener que imponerte cambios en tu vida si ves algo que te perjudica, ¿vale? Pero piensa que te encuentras bastante bien, salvo por alguna molestia muscular leve. Sabéis que a mí de la salud no me gusta mucho indagar, porque es un tema que respeto muchísimo. Yo os doy una lectura por encima. No es un tema que me guste hablar, pero es un tema que me preguntáis siempre y os doy la lectura que puedo daros. Prefiero no indagar más. Y ahora continuamos y vamos terminando con tu secreto especial del tarot. Cáncer,
qué es lo que el tarot tiene que decirte, qué es lo que el tarot tiene que aconsejarte, qué comprensión se está desarrollando en ti y tú no eres consciente, pues yo te lo voy a decir ahora mismo. Perfecto. Se está desarrollando en ti tu mejor versión. Tu mejor versión está en tránsito, Cáncer. Aparecen cambios, transformaciones, pasado que se convierte en futuro y reconversión de uno mismo. Estas cartas que el tarot se refiere al desarrollo que se está poniendo en conocimiento tuyo del que tú todavía no eres consciente. El tarot te muestra los eventos futuros que se van a desarrollar en tu vida para que llegues a lo más alto en todos los niveles. Realmente estás cuidado a nivel planetario, a nivel angelical, y gozas además de la buena energía que tú mismo desprendes últimamente. Son ingredientes perfectos para que vivas una vida plena y feliz. Cáncer, los problemas que has podido sobrellevar y superar en todos los ámbitos, la agudeza con la que has tomado ciertas decisiones y el pensamiento positivo que le has aplicado a todo lo que te ha ocurrido en tu vida, van a empezar ahora a cobrar protagonismo en ella. Vas a sentir esa energía reveladora, ¿vale? Para afrontar todo lo que te venga, para enfrentar las cosas con dinamismo y con madurez. Vas a entender que sin empezar a subir la montaña no vas a poder llegar a la cima, que todo tiene un trabajo, un tiempo perfecto para levantarte, un tiempo perfecto para que ocurra. Has entendido el secreto para ser feliz y ahora lo vas a aplicar en tu vida, ¿vale? Aunque te desmorones, vas a saber levantarte. Lo has tenido que hacer 1.000.000 de veces antes. Es una conducta aprendida para ti. Ahora te va a ser mucho más fácil seguir avanzando si sigues por el sendero adecuado, Cáncer. Aquí me muestran diferentes circunstancias que te pueden llevar al límite y hacer que te cuestiones si tienes la fuerza y la voluntad necesaria para continuar adelante, ¿vale? En este punto tenemos dos opciones. O te dejas vencer y sientes que has fracasado, o te sobrepones y sales fortalecido. Debes apostar por la resiliencia, ¿vale? Porque para ti, Cáncer, no existe una vida dura, sino momentos difíciles. Las personas resilientes no nacen, se hacen, lo cual significa que han tenido que luchar contra situaciones adversas o que han probado varias veces el sabor del fracaso y no se han dado por vencidas. Al encontrarte al borde del abismo, has dado lo mejor de ti y has desarrollado las habilidades necesarias para enfrentarte a los diferentes retos de la vida. Eso es lo que te ha pasado, Cáncer. Has aprendido a llevarlo de la manera más sana. Así que no te salgas del camino, querido Cáncer, porque vas muy bien. Bien, esta ha sido la lectura para Cáncer para los meses de enero, febrero y parte de marzo. Espero que te sirva para ayudarte. Ojalá que mis palabras te hayan llegado adentro, al fondo del corazón, y puedas asimilar el nuevo horizonte de tu vida, con cariño, con felicidad, con bondad, con cariño hacia los tuyos y muchísimo amor hacia ti mismo. Te deseo lo mejor, Cáncer. Gracias a todos, una vez más, por acompañarme en este ratito tan bonito y os espero en el próximo vídeo. Un abrazo, amigos.